15 minutos sobre las 8 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas a Onda Fuerteventura. El magazine vuelve otra vez a repasar la actualidad, una actualidad en la que este verano los datos de la isla también han estado marcados, concretamente durante el último mes, con el aumento de los casos de COVID. Tenemos con nosotros hoy al presidente del Cabildo, lo anunciábamos ayer, Blas Acosta. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Bueno, lunes 31 de agosto, primer lunes, vuelta al cole, vuelta de nuevo a la actividad y 98 casos de COVID en la isla de Fuerteventura con el preámbulo, la antesala de unas medidas cautelares, de alguna forma que se han adoptado tanto por Lanzarote como por Gran Canaria. ¿Qué va a hacer el Cabildo de Fuerteventura en este respecto? Bueno, lo que ha hecho ya el gobierno de Canarias, ¿no? Es marcar un ratio de 100.000 habitantes por 100 casos COVID y en caso de a partir de ahí se tendrán nuevos horarios y nuevas restricciones. En cualquier caso, las restricciones que existían con la nueva normalidad decretadas por el gobierno de Canarias son las que se tenían que haber ido cumpliendo durante estos meses, tanto de julio como de agosto. Y si se hubiesen cumplido de forma estricta, con total seguridad no estaríamos en los datos que tiene Canarias hoy, que tenemos más que cuando estábamos en pleno decreto de alarma y con el cierre absoluto de toda actividad económica y de toda actividad, y en este caso de fronteras también, y de puertos y aeropuertos, ¿no? Uh-huh. Hay un miedo, un temor por parte de cierta parte, sobre todo de la economía, en el caso de volver a una desescalada. ¿Se ha contemplado en esas reuniones del Gobierno de Canarias, ya no tanto por los datos de Fuerteventura, sino por los datos a los que nos podemos aproximar en Fuerteventura? Bueno, llevamos hablando varias semanas, hemos tenido también FECAI la semana pasada, la anterior reunión de la FECAI es en este caso la asociación que recoge a todos los presidentes de Cabildo, sobre todo sobre este aspecto, no solo en el ámbito del COVID, en el que hemos ido intentando coordinar medidas que a su vez el gobierno de Canarias pues ha ido reflejando. Es decir, en el mes de agosto han habido 4 consejos de gobierno para ir tomando medidas en función de cómo ha ido escalando los contagios. En cualquier caso es muy complicado. Es cierto que en el mes de julio aún todavía la población y la ciudadanía venía respetando el decreto de alarma que se levantó el día 24 de junio, pero ya en el mes de agosto, obviamente con las reuniones sociales, eventos y la influencia en este caso, el turismo nacional más que el internacional, pues ha habido un repunte de contagios y ha sido muy complicado marcar esa trazabilidad, que es donde creo que hubo el éxito y fundamentalmente Fuerteventura en su momento, ¿no? En el conseguir la trazabilidad de forma urgente, rápida y eficaz para que los servicios sanitarios pudieran acotar ese nivel de contagio. En cualquier caso, lo que sí está claro es que, afortunadamente, por otro lado, creo que tenemos que ya empezar a convivir con esta situación, que la gente ha vuelto a estar concienciada, sobre todo en estas últimas semanas, del riesgo de estar o de participar y no tomar las medidas sociales, en este caso el distanciamiento social y las medidas higiénicas que se han venido recomendando durante todo este tiempo por expertos sanitarios. También creo que de alguna otra manera también ha influido esas más grandes manifestaciones, tanto en Berlín como en Francia, como incluso en España, ¿no? De esos negacionistas que finalmente creo que no ha ayudado para nada y que están creyendo que lo que se está intentando controlar a la población cuando el riesgo es evidente, ¿no? ¿De dónde proceden los casos que tenemos actualmente? Bueno, hay de todo. Básicamente son 3 focos o rebrotes y entornos de los que se han hecho en la isla de Fuerteventura por diferentes casuísticas. Se ha ido fuera personas que viven en la isla y ya lo han cogido fuera y una vez que han llegado a la isla, pues al tener eventos familiares o eventos de otro tipo, pues han contagiado al entorno con el que han estado, fundamentalmente en 3 grandes zonas de la isla de Fuerteventura, 3 grandes áreas, ¿no? En el norte, en el centro, en Gran Tarajal y en lo que es en el sur de la isla de Fuerteventura. En cualquier caso es complicado, ¿no? Es decir, que la persona que coge el COVID, que se ha portado, que ha hecho bien lo que se le ha dicho, en muchas ocasiones pues podría llevar a la confusión, pero prácticamente tenemos que hacer una reflexión individual de que en algún momento ha habido, pues bien, o no tener la distancia adecuada o no haber estado con las medidas que teníamos que tener, pues en este caso previstas para que no tuviéramos ese contagio. Lo que es importante es que bueno, que se curen cuanto antes y en segundo lugar, pues que se haga una reflexión colectiva en el sentido de que no se puede seguir así y esperamos que ahora acabado el mes de agosto, sobre todo que parece que está todo el mundo un poco más relajado y la vuelta a la normalidad dentro de, entre comillas, esta normalidad, podamos en los próximos 14 días, que son fundamentales, el poder volver a controlar el pico de contagio, sobre todo porque podría llevar a fases anteriores, ¿no? Ya tenemos mercados como el de Reino Unido, en el que está cerrado y por lo tanto nosotros desde el punto de vista turístico no somos, sin turismo no tenemos actividad y por lo tanto tendríamos pobreza.
mercados como el alemán, que todavía se mantienen, pero cuidado con la advertencia que pueda hacer hoy el turoperador TUI, que es el bandera con la reunión que tiene con el presidente de Canarias, y esa, en fin, irresponsabilidad, entre comillas, también entendámoslo, por esa fiesta o evento que se pueda hacer, puede conllevar a arruinar a toda una región. Es decir, yo creo que no era necesario el tener el poder, ese tiempo lúdico que se podría tener, esperar un poco, como se había dicho, y sobre todo, fundamentalmente ahora, visto la principal prioridad que se tiene es que vuelvan los niños a clase, ¿no? Ya llevan casi 6 meses sin actividad, en este caso docente, y hay que ver cómo va a ir evolucionando todo este asunto para poder tener ciertas garantías, ¿no? Ujú. ¿Cómo casa precisamente eso, presidente, entre esa vuelta a la normalidad? Muchos de los turistas van a regresar a sus islas, sobre todo turismo nacional, turismo regional. La vuelta al cole es inminente, pero hay una parte de la población cada vez más numerosa que teme sobre esas medidas o esa ausencia o cambios que hemos visto, varias oscilaciones, hasta 5 tipos de documentos diferentes en los últimos meses, 3 consejeras de educación diferentes y una reunión del pasado 18 de agosto, donde se aplazaba a las federaciones de madres y padres a volver a reunirse ahora a primeros de septiembre. ¿Vamos tarde o vamos con los deberes hechos? Es decir, ¿qué le decimos a los padres que en este momento tienen ese temor de cara a la vuelta al cole y que, sin embargo, claro que necesitan la presencialidad porque es imposible conciliarlo con el trabajo? Hombre, la seguridad, certeza absoluta de que no vayan a haber contagios, eso es obvio que no va a existir, eso está clarísimo. Lo que sí tiene que ponerse todas las medidas necesarias para que minimizar ese riesgo de contagios, ¿no? Y esos espacios. Lo que está claro es que la decisión que ya se ha tomado y se ha ido tomando y se ha ido trabajando durante todos estos meses por la consejera anterior, por la actual, y sobre todo la explicación a la AMPA, entre otras cosas, para hacer partícipe de cuáles son esas medidas, más allá de que cada uno tenga su propia opinión. Hay personas que no quieren llevar a sus hijos a clase y hay que recordarle que es una obligación legal, y hay personas que entiendo que no quieran llevarlas porque, entre otras cosas, creen que no se dan esas medidas de seguridad. En cualquier caso, esto no es nada fácil. Lo que sí está claro es que lo que se tiene que hacer es poner todas las medidas necesarias desde el punto de vista sanitario profesional, más allá de la opinión individual de que tengamos cada cual, ¿no? Para que se comience con la normalidad dentro de la normalidad actual, pues el curso lectivo con pues, los próximos 15 días, ¿no? Y para eso es muy importante que todas esas personas que hoy son positivos en Canarias y concretamente en Fuerteventura, que es lo que me voy a ocupar, es de que ver la posibilidad de sus hijos, pues obviamente tienen que estar guardianes, no pueden ir a clase mientras sus padres todavía estén con positivo, porque también ocurre, y ocurre en estos casi 97 casos, menos los 13 de inmigrantes, que obviamente tienen un protocolo totalmente distinto, pero sí de las 80 y pico, y además es cierto también que de esas casi 70 y pico largos, que son los que, quitándole lo que es la migración, hay unos 20 personas que están de vacaciones en la isla de Fuerteventura con positivo, que son de otras islas, son de Gran Canaria, son de Tenerife, que una vez que retornen a sus islas, pues obviamente no va a afectar al número de afectados en la isla de Fuerteventura. Es que es curioso, es que es la misma batalla de siempre, en el sentido de que una cartilla sanitaria de Fuerteventura, un señor que haya sacado o señora que haya sacado su cartilla sanitaria en Fuerteventura y esté viviendo en otro sitio, fuera de Fuerteventura, y haya dado positivo, nos cuente como positivo en la isla de Fuerteventura, pero sin embargo, nosotros no podemos no contar los que son positivos, que no son de la isla de Fuerteventura. En cualquier caso, como hemos hablado durante toda esta semana pasada con el consejero de Sanidad, porque el método que está utilizando el Ministerio, todavía se está siguiendo con ese método del Ministerio, aparte que es lento, en Grascan, los datos del gobierno, lento en el sentido que lleva un retraso de 24, 48 horas a la hora de actualizar los datos, pues está creando mucha incertidumbre en la población, no se sabe quién está mintiendo, y nosotros en este caso jamás hemos mentido, y lo que sí queremos es saber, oiga, mire usted, los que están en la isla, y sobre todo para tener esas medidas añadidas con los ayuntamientos para poder tener ese control de trazabilidad. Y hay que recordar que no es obligatorio estar en su casa, se lo recomienda un médico, pero no hay elementos legales para que se queden, y hay algunos insensatos que son positivos y salen a la calle. En el caso de los rastreadores, esta última medida que se ha adoptado a nivel nacional y en la que parece que Ángel Víctor Torres había pedido un centenar para las islas de Canarias, ¿cuál va a ser el porcentaje o cuál va a ser el protocolo que se vaya a llevar a cabo aquí en Fuerteventura? Mira, el presidente ha dicho que va a pedir a la UME pues 100 rastreadores más. Yo como ya le mando manifestado al presidente, se lo vuelvo a decir hoy, rastreadores tiene casi 30.000, que son los trabajadores de la Seguridad Social en este momento, del Servicio Canario de Salud,
que están así, que marque usted trabajo a los centros de salud, a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares, a los que están ya en el sistema, porque hay que tener a alguien específicamente más para ahí. O sea, si está suspendido y has parado la actividad de intervenciones quirúrgicas en otros sitios, incluso otros departamentos, tener que tener. Está muy bien que se pidan 100 rastreadores más al ejército, pero también está muy bien que seamos conscientes, responsabilidad del servicio público, que somos trabajadores públicos y lo que hay que hacer es pues ayudar y colaborar. Yo creo que donde hay que potenciar y reforzar con medidas suficientes a la atención primaria para que luego también la atención especializada, en este caso los hospitales, en el caso de Fuerteventura, pues les puede hacer siendo más fácil. Aquí relativamente está funcionando así, bien, y es el sentido de lo que hay que reforzar, de empoderar a los centros de atención primaria, que son los primeros a los que llama, pues en este caso el ciudadano, ¿no? Ujú. En el caso de los centros de atención primaria o del Hospital de Fuerteventura, sabemos que se ha mejorado, obviamente, desde el comienzo de la pandemia, pero con el aumento casi de este centenar que se podría rebasar a lo largo de esta semana si aparecen más casos nuevos positivos, también hay que diagnosticar en qué situación está Fuerteventura en este momento. La gestión sanitaria, de la que depende del Gobierno de Canarias, en algún momento se está planteando incrementar, por ejemplo, los técnicos de laboratorio para que esas pruebas PCR sean quizás más ágiles o ampliar esas especialidades. Vamos a ver, nosotros cuando comenzó la pandemia, y así lo dije, no teníamos desde el punto de vista de equipos ni de material absolutamente nada, éramos la Cenicienta de Canarias, hoy somos de los primeros de Canarias, es decir, no es que no tengamos personal para poder hacerlo, hoy tenemos personal, tenemos maquinarias y podemos hacer pruebas hasta 500 diarias si es preciso, o sea, si ese no es el caso en esta ocasión, por lo tanto, yo creo que básicamente todas las islas menores, y gestión que se hizo desde el Cabildo de Fuerteventura, gestión que se realizó por mi parte, en este caso aquellos aparatos Bosch que están hoy en urgencias que permiten detectar no solo el COVID, sino 16 virus más, ¿no? A efectos de cualquier intervención, que muy bien le ha venido a los hospitales menores, y además también se ha reforzado el propio laboratorio, más allá de las 16 pruebas que se podían hacer en aquel día, ¿no? El problema es que hay ciertas personas que se han dedicado, que tienen una notoriedad pública, se han dedicado a decir o a mentir en medios de comunicación, y obviamente la gente le está dando credibilidad, pero a día de hoy tenemos suficiente material y personal para poder atender a los ciudadanos. En cualquier caso, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que no podemos permitirnos, en el caso de Fuerteventura, estas cifras, ¿no? Estas cifras de contagio, sobre todo por el riesgo que conlleva aquellas poblaciones de riesgo, ¿no? Y hay un dato, mire, en Fuerteventura, básicamente el 80%, el 75, casi el 70, no el 80, pero el 70, un poquito más del 70% de los positivos actuales tienen una franja entre 20 y 29 años, ¿no? De edad. Bueno, eso es una radiografía también de dónde se está encontrando ahora mismo esos focos de contagio o dónde se podrían eliminar. También se ha dado un toque de atención por parte de la ciudadanía. Hay municipios en los que se está reforzando la policía local y están acudiendo para que se haga cumplimiento en el cierre de los restaurantes, en las fiestas que se van pues reuniendo típicas de verano, pero hay municipios donde esas bajas de la policía local no han sido suplementadas por los ayuntamientos. ¿Han tenido alguna reunión de coordinación? Hemos tenido reunión de coordinación, obviamente hay ayuntamientos que tienen más número de policías locales que otros, entre otras cosas por diferente casuística, como bien dice usted, ¿no? Lo que sí está claro es que ciudades como Puerto Rosario, donde está la Policía Nacional, que ayuda a la policía local, se me consta que está en la última semana reforzando este tipo de vigilancia, pero fundamentalmente no es para fastidiar al comerciante, es todo lo contrario, es para que el comerciante no se vea obligado a cerrar, porque si seguimos a este nivel de contagio, con total seguridad tendríamos que dar pasos en retroceder en esas medidas que ya en su día se tomaron. Por lo tanto, yo ese llamamiento a la responsabilidad colectiva, donde la hay, y creo que es injusto, porque básicamente el 80%, en este caso en Fuerteventura, el 90% de la gente ha sido responsable, es tremendamente injusto que por un 10% tengamos que cerrar todo en la economía, porque tuvieras que tomarte, y lo digo así de sencillo y básico, el quintillo y el Cuba Libre y venga, y esto es un cachondeo. Entonces yo creo que esto
Ahí es donde se insistía en esa reunión que tuvimos con los alcaldes el lunes pasado, en el que pedí, y conjuntamente con el Servicio Canario de Salud y además con la delegación del gobierno, en el que pedíamos que volviéramos otra vez a intensificar, más que avisar, sancionar, porque a veces, yo lo lamento decirlo así, es que una vez que se advierte una y dos veces y se sigue sin hacer caso, pues llegará un momento en el que creo que lo que va a doler es el bolsillo. Y pues, a partir de ahí, lo digo por el bien común de todos, ¿no? A nadie nos gustaría volver a dar pasos atrás. Lo que está claro es que hay un criterio médico. Creo que el Grupo Asesor Sanitario del Gobierno de Canarias lo está haciendo francamente bien, lo ha demostrado en plena pandemia, lo sigue demostrando ahora. Otra cosa es la responsabilidad social individual de cada cual, que por mucho que pueda haber un equipo de asesoramiento médico que nos marque unas pautas para poder mantener una normalidad dentro de esta normalidad, entre comillas, pues no hagamos caso, ¿no? Y en la isla conocemos todos, absolutamente todo lo que está ocurriendo y lo que ha venido ocurriendo. En cualquier caso, poco ha pasado para cómo se ha ido comportando en ciertas ocasiones ese 10%, ¿no? Ujú. En cuanto a la economía, de nuevo, otra vez, ustedes han concedido muy recientemente esas ayudas de 1.500 euros a las pymes de Fuerteventura, pero a partir de ahora, de septiembre, se abre también un nuevo calendario. Parece que sí, hemos visto que la ministra Calviño tenía una cierta sensibilidad hacia el archipiélago por nuestra dependencia con el turismo y parece que había una intención de prorrogar los ERTES. ¿Cuán cerca estamos de que esa decisión sea real y qué pasará en Fuerteventura, sobre todo con los presupuestos del Cabildo? ¿Qué partidas tienen asignadas en caso de que esos ERTES no se prorroguen y esas personas se queden en la calle? En primer lugar, los presupuestos del Cabildo se nutren de los impuestos de la actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay impuestos, no hay impuestos, no hay ningún tipo de ayuda. El Cabildo de Fuerteventura ha puesto 20 millones de euros sobre la mesa, entre los que usted acaba de mencionar, esa ayuda a los autónomos son 6,5, son 6 millones de euros, 6,5 millones de euros, donde han solicitado 2.700 empresas esa ayuda y de las cuales casi unas 200 ya se empezaron a pagar la semana pasada porque han presentado bien toda su documentación. Por tanto, yo creo que en tiempo récord, ¿no? Entre el de acordarlo, decretarlo, publicarlo y adjudicarlo, el resto pues lo tendrá antes de finales de octubre todos aquellos que cumplan, ¿no? Está claro que nosotros dijimos y he dicho que en cualquier caso todos, pues sí se podría emplear incluso hasta otros 6 millones de euros antes de final de año si fuera necesario para cubrir todas las solicitudes de esas 2.700 empresas que lo han presentado, ¿no? Ténganse en cuenta que 1.400 aproximadamente son las que se vieron afectadas de forma directa por parón de la actividad, sobre todo en la actividad, en este caso económica, turísticamente hablando, ¿no? Hoteles, cafeterías, restaurantes, etcétera. En cualquier caso, ya le digo, o sea, no tendríamos ningún inconveniente en destinar esa parte. Ahora bien, necesitamos cubrir el resto de necesidades del Cabildo. ¿Cuál es el techo presupuestario que vamos a tener para el año que viene? Este mes de septiembre lo veremos. Tuvimos aquí visita del vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, donde finalmente llegamos al acuerdo, al entendimiento en el que efectivamente las reclamaciones del Cabildo de Fuerteventura, en el sentido de que los datos de la Agencia Tributaria Canaria no eran los correctos, y así se manifestó en esa rueda de prensa, que eran distintos a lo que nosotros preveíamos, que finalmente fueron los mismos datos que nosotros dijimos, aproximadamente, básicamente, calculamos exactamente el 96% de los ingresos que nosotros vamos a tener este año en octubre, una partida presupuestaria que va a afectar a toda Canarias, al conjunto de los cabildos, en torno a unos 593 millones, no de 1.700 millones de euros. Por lo tanto, eso va a afectar al cabildo entre 25 y 30 millones de euros menos de presupuesto para este año y para el que viene. En cualquier caso, ya le digo que desde el punto de vista presupuestario no está el problema. El problema está en que la actividad económica, para volver a reabrirla o reactivarla, debe de haber medidas concretas. Está claro que no va a haber pruebas en origen porque los estados europeos no la aprueban. Está claro que de momento no hay normativa legal para que se pueda hacer en el ámbito de Canarias, que sé que el gobierno de Canarias esta semana va a tomar una decisión en ese sentido, en el que pueda, fuera del aeropuerto, poder tomar ese tipo de pruebas, y además creo que no es la fórmula correcta la que están planteando desde la Consejería de Turismo ni del Gobierno de Canarias en ese sentido. Yo creo que a los países de origen se les debe de ofrecer una prueba PCR negativa cuando salgan de Canarias para volver a sus territorios, y por lo tanto no tengan que hacer esas cuarentenas. Es una posibilidad que se debe de explorar y trabajar en ella, y es en la que vamos a exigirlo. Y con respecto a los ERTES de los establecimientos que están cerrados,
con total seguridad ya se le dijo siempre que eso iba a ser así, se iba a seguir prorrogando. Inicialmente era junio, porque la actividad era hasta junio. Luego fue septiembre, porque empezaba el verano, para ver cómo funcionaría el verano, cómo tendríamos ese encaje. Y luego estábamos hablando siempre de la temporada de invierno, la de noviembre, lo que siempre dije como presidente y consejero de turismo, siempre dije que era la de noviembre, que era la de donde estaríamos nosotros en un momento en el que ya veríamos cuál es la evolución después de ese decreto de alarma. Aquí quisimos desde el día 3 de julio, prácticamente una semana después del decreto de alarma, tener la misma actividad económica que teníamos el 11 de marzo. O sea, por lo tanto, yo creo que la patronal en Canarias está acusándonos que estamos hablando mucho y haciendo poco, y yo digo al revés, están hablando demasiado y demasiadas cosas que están diciendo. Saben perfectamente que no se pueden cumplir, quieren que en el caso que llegue un positivo lo lleve al hospital, lo lleve a las horas al hospital, en el caso que llegue un señor de fuera y le haga un PCR lo lleve al hospital. En todo caso ya se ha hecho un seguro que cubre también a aquellas personas que dan positivos durante su estancia aquí, lleva la picaresca, cosa que ya ha ocurrido en Fuerteventura, lleva la picaresca, vienen con esas pruebas PCR para luego dar positivo aquí y luego tengamos que asumir esos 14 días de cuarentena en hoteles. Eso también ha ocurrido en estos positivos que tenemos hoy en la isla de Fuerteventura reportados. Hay diferentes casuísticas. ¿Ya sabían que tenían COVID cuando entraron? Bueno, si tú te haces una prueba 2 días antes y vienes aquí y das el resultado 48 horas después, cuando estás obligado y además así te lo hacen, cuando vas a facturar o bien por avión o barco, que te dicen si has estado en contacto con 14 días anteriormente con una persona con positivo, si te consta o no te consta, si lo has estado. Pues si tú te has hecho una prueba PCR, llegas y das luego el resultado aquí 36 horas después, obviamente, lamentablemente la picaresca sí. Y en cualquier caso me parece también que no es correcto ese seguro. Yo creo que cada establecimiento turístico debe de tenerlo, ya tiene su póliza de seguro, que les va a costar 2.000 euros más por establecimiento turístico, que cada uno, el que está abierto, pues lo cubre, amplía su póliza de seguro y no tenemos que estar pagando los canarios algo que es una actividad empresarial en sí. Es verdad que es complicado. Hoy están en la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias, seguramente será para esa notoriedad, no es para más, solo estamos convencidos de que efectivamente hay que trabajar conjuntamente, pero creo que no estamos entendiendo de que el querer colaborar obviamente significa con dar pasos al frente, más que decirlo, ¿no? Yo recuerdo que decían que teníamos que dar, pues no sé si era el 50% del IRPF o de lo que íbamos a pagar a Hacienda para que vinieran los viajes, ¿no? Eso inicialmente. Es decir, ha habido una batería de propuestas que creo que no tenido sentido ninguno. Es decir, en cualquier caso, yo creo que lo importante es que los ERTE se van a seguir prorrogando, ya se ha dicho, ya lo ha dicho el gobierno, lo dijo el propio presidente de Canarias cuando se firmó el acuerdo en el mes de julio. También la coletilla, una disposición adicional en la que permitiría esa posibilidad de ampliar esos ERTE, y en cualquier caso, claro que debe ser un ERTE flexible en ese sentido, en el que una vez que un establecimiento va a abrir y tenga la capacidad, pues en este caso inferior a la que normalmente está trabajando, pues pueda tener más o menos trabajadores y que el Estado está cubriendo el pago de esa prestación de ERTE, ¿no? O sea, yo creo que un poquito a la sensatez, espero que como ya le he dicho, en esta semana ya de forma definitiva se cierre este asunto, más que de grandes anuncios empresariales o políticos. Lo que está claro es que si hay alguno en el que tenga la absolución absoluta a todo esto y de momento no lo haya hecho, pues vaya lumbrera, se está perdiendo el globo, ¿no? Usted pedía en este momento de pandemia, las comparecencias que se celebraban cada lunes, la colaboración del sector, no solamente del sector empresarial, sino de toda la sociedad civil, en caso de que cualquier idea que se trasladase al Cabildo para esta gestión inédita de la crisis formase parte de un documento consensuado. ¿Considera que lo han hecho bien? Sí, yo creo que sí, todo el mundo ha ido aportando, todas las asociaciones empresariales en la isla han ido aportando, en fin, individualmente también han ido aportando cuestiones que todas se han ido teniendo en cuenta en función de la posibilidad legal de hacerla. Es decir, no ha habido ninguna que se haya descartado, ha habido una línea de ayudas a todos los sectores, no solo al sector primario en su día, que fue el que más inicialmente fue el que más protestó, sino que también recibió, y nunca antes se habían pagado las ayudas que estaban previstas en el mes de mayo del año en curso. Nunca antes se habían hecho así. No se tocó para nada, minoró para nada la partida de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sin embargo, las demás han tenido que bajar todas en 25 millones de euros, como le he dicho. Es el global de todas. Bueno, son las previsiones de ingreso que tenemos. Se ha abierto una línea, como ya le he dicho, de casi 20 millones de euros, entre otros 6 millones y pico de euros para los autónomos. Probablemente es insuficiente, todo es insuficiente, pero es compatible, como dijimos, es compatible con ayudas municipales si las hubiera, con ayudas del gobierno autónomo que las hay, y con ayudas del gobierno estatal que también las hay, eran todas compatibles.
En cualquier caso, todas esas baterías de ayuda y al sector no servirán de nada si no somos conscientes en que esta nueva realidad hay que mantener, mientras no haya una vacuna o no haya una solución a este virus, hay que mantener una serie de pautas, y las pautas las debe de marcar una autoridad competente, en este caso sanitaria, y son las que se están marcando. Si luego con la responsabilidad individual de cada uno no cumplimos, pues nos puede llevar a la colectiva pues a dar pasos atrás. En cualquier caso, lo que sí digo es que es muy complicado gestionar una situación de estas características desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico incluso, y todos los servicios que se deben de prestar. Porque ya como es sabido por todos, lo que está claro es que si no hay colaboración ciudadana entre todos, es decir, oiga, yo estoy viendo una fiesta en la casa de enfrente, pues lo denuncio, llamo a la Guardia Civil o a la Policía Local, y ya veremos si podían estar en ese núcleo o no. Es que es así, no es algo que vaya a fastidiar al vecino. Si veo una actitud responsable, no tengo que dirigirme al vecino. Para eso está la autoridad local, para que lo haga, para eso están los fuerzas y cuerpos ciudadanas para que lo hagan. Pero en cualquier caso, si no somos capaces de entender que tenemos que tener unas pautas de momento, mientras no tengamos una solución a esta situación, pues francamente va a ser mucho más complicado gestionarlo, ¿no? En ese aspecto, en el de la denuncia y la colaboración ciudadanos, hace 6 meses sabíamos, y le estoy hablando de datos a nivel nacional, que para reabrir los colegios, para hacerlo de forma segura, había que bajar los contagios todo lo que fuera posible. Es algo que se hablaba y es algo que parecía que tenía bastante sentido común. Parece que hemos hecho todo lo contrario, justamente lo contrario en esos datos, presidente. Hemos pasado de tener apenas 48, 45 casos durante los meses de la pandemia más cruda, más severa, a tener ahora mismo un centenar, pese a que 13 efectivamente son migrantes y el protocolo está bastante estudiado y bastante restringido. La preocupación, día hoy 31 de agosto, vuelve a ser otra vez los colegios. Quiero volver a hacerle la misma pregunta porque nos lo están preguntando en directo. ¿Qué pasará con los niños con patologías previas, con los niños que tienen población de riesgo, con la educación especial? Si tenemos colegios en los que ustedes mismos han denunciado desde los últimos 15 años que Fuerteventura ya viene también con un déficit en infraestructura educativa. Bueno, lo que sí está claro es que, como le he dicho antes, no es nada fácil la gestión de este asunto. Lo que está claro es que habrá que poner todas las herramientas para que esto pueda ser así. Y cada uno tendrá su casuística. Es decir, las direcciones de los colegios, pues obviamente tendrán que tomar ciertas decisiones en coordinación con la consejería, y sobre todo para que no afecte la posibilidad de no impartir clases lectivas a esos niños que tienen esas patologías previas o de riesgo. Obvio que así será, pues probablemente habrán mecanismos para hacerlo. De hecho, se van a contratar 800 profesores más en toda Canarias para poder reforzar este asunto. O sea, este asunto me refiero a poder tener menos ratio por aula, a tener incluso entre mañana y tarde, y depende cada casuística, cada colegio cómo lo va a plantear, pero en cualquier caso, fácil no lo es. Y obviamente a los niños y niñas con patologías hay que tener especial atención, y la tendrán y deben de tenerla. En cualquier caso, como hemos dicho nosotros estamos dispuestos a abonar, a apoyar económicamente al gobierno de Canarias con dos cuestiones. Una, económica, en el sentido de que van a hacer falta recursos para poder tener esos espacios seguros dentro de los establecimientos educativos. Y dos, con infraestructuras nuestras en las que pueda permitirse el poder pasear para poder dar esas clases de formación, las que tiene el Cabildo y los ayuntamientos también, que están dispuestos, o así me ha ido manifestando, que en algunos espacios públicos municipales que también se podrían habilitar para poder tener esos lugares burbujas seguros para poder hacerlo. Va a ser complicado una vez que comience a partir de la semana que viene, antes del 15 de septiembre, de aquí al 15 empezarán en diferentes zonas de Canarias la apertura del curso escolar, y en Fuerteventura concretamente, de aquí a final de septiembre, ese encaje que va a haber que tenerlo para ir encajando toda esa situación. Preferible comenzar con esos encajes, que estemos 2-3 semanas buscando una solución óptima dentro de esta situación, a que no vuelvan a clase. Muchos dirán, oiga, pero es que ahora tenemos el doble de lo que teníamos con el decreto de alarma. Sí, también es cierto que cuando empezamos el decreto de alarma, nadie sabía cómo se comportaba este virus, cuál era la casuística y la forma de trabajarlo, sino se ha ido aprendiendo durante estos 5 meses, lamentablemente, pero ha sido así. El que diga lo contrario,
creo que no está en lo cierto. Pero en cualquier caso, hay que volver a la actividad docente con las máximas garantías posibles. Nosotros ya así estamos, nosotros teníamos previsto con la consejera anterior llegar a ese acuerdo, ese convenio, con la última visita que estuvo aquí, lo mismo que tiene ahora sobre la mesa la consejera actual, la señora Manuela Armas, ¿no? Parece que sí habrá obra en el Cotillo, en el Colegio Público El Tostón del Cotillo, Sí, que ha sido una de las demandas también de los padres, una va- demanda desde hace muchos años. vamos a ver, hay una organización política aquí que lo que hace es simplemente criticar y decir qué es lo que tenía que haber hecho. No lo hizo. Es decir, no se va a tener la ampliación del Cotillo. ¿Quién ha dicho que no? No puede venir nadie aquí a decir lo contrario. Además, tal, que es que nosotros no somos Coalición Canaria. Nosotros no anunciamos 20 veces y luego no hacemos. Es decir, nosotros cuando lo anunciamos, lo hacemos. Es decir, está adjudicado el contrato a la empresa y estará para el comienzo del curso el día 15 de septiembre. Estarán esa ampliación. Es que parece es que es como igual el cruce de intersección del Colegio Villaverde. Lo anunciaron 50 veces, 5 o 6 años, y ahora lo que se va a gastar el ayuntamiento son 500.000 euros. Y yo sí es cierto que he parado una intersección en T en el cabildo de 700.000 euros. Es decir, 500.000 se gasta el ayuntamiento, 700.000 el cabildo en una intersección en T, para que haya accidentes y haya que levantar otras cosas. No, lo que se va a hacer es una rotonda, pues y la haremos, cambiamos el proyecto y lo haremos. No podemos hacer una intersección en T de 700.000 euros, eso es un disparate. Esa es la realidad. De todas formas, como bien sabemos todos, hemos estado más ocupados sobre el COVID que realmente de desmentir ciertas cuestiones, pero yo no voy a estar desmintiendo lo que cada día está diciendo, bueno, pues quien no lo hizo cuando tuvo la posibilidad de hacerlo, ¿no? La obra de Barranco del Ciervo, que es otro de los centros educativos más esperados. Otra cosa que también, otra obra que tenía que haber comenzado en septiembre, se adjudicó en el mes de febrero, en el que yo participé en esas reuniones para poder desbloquear ese contrato. Y lo que está claro es ya un llamamiento a la empresa para que de una vez por todas la termine. Pero también debo de decir que la consejería también pudo haberlo hecho en vez de 3 meses más tarde, esa adjudicación de ese muro de contención 3 meses antes, ¿no? En cualquier caso, sí he visto fotos y que han visitado, obviamente, partidos políticos, la obra y todo el tema, ¿no? Para decir que, bueno, que había que comenzarla y terminarla. Pero, oiga, mire usted, es que si cuando usted tenía la posibilidad, me refiero a Coalición Canaria, tenía la posibilidad de haber hecho el muro de contención, cosa que lo supo usted desde el momento que salió, me acuerdo yo, era concejal, que digo, es que tienes que hacer usted este muro de contención pues, por peligrosidad, no era por otra cosa. O sea, si usted termina usted haciendo un colegio 4 años más tarde y todavía no ha adjudicado el muro, pues mire, lo único que se ha hecho en enero y febrero es que se redactará el proyecto adecuado para poder adjudicarlo. Ya lo que pido a la empresa que por favor acelere ahora a poder hacerlo, pero desde luego lo que nos puede es achacar al gobierno actual el que un muro de contención se venga a licitar 4 años después de que un colegio se adjudicó. O sea, por lo tanto, yo creo que poco a poco se irá resolviendo este asunto y espero que pueda estar, aunque sea en noviembre, si puede ser antes mejor, pero que pueda estar aunque sea con el curso comenzado, porque eso va a esponjar obviamente a alumnos hemorrajables y estamos hablando de, en este caso, como hace un momento la pregunta que me hacía usted, de ese distanciamiento social que debe de haber para la seguridad en las clases, ¿no? Y para mayor tranquilidad de lo que ahora mismo pues, es el tema que está en todas las familias, en el seno de todas las familias. Por último, presidente, hemos tenido un verano en el que apenas un 70% ha sido la ocupación hotelera. Datos buenos, hablaba Moisés Jorge, a pesar de lo desalentadora que ha sido esta situación y de lo atípico que ha sido este verano. Además de la reunión que se va a mantener hoy entre Presidencia del Gobierno de Canarias y TUI para conocer exactamente qué va a hacer, ¿qué previsiones tienen para final de año, para el último trimestre? Bueno, nosotros a día de hoy las previsiones que tenemos son muy malas. Es decir, para el comienzo de la temporada de invierno, que comienza el 1 de octubre, prácticamente está la operativa parada. Es fundamental estos 14 días por 2 cuestiones. Es decir, desde el punto de vista de afinar en la normativa canaria, más allá que de porcentaje de población, sino de zonas en las que no pueden arrastrarnos al resto, es decir, contagios de otras ciudades de Canarias, con porcentajes que se nos disparan en el conjunto de Canarias, no puede ser lo mismo. Las medidas que se apliquen, lo digo así de claro, en Gran Canaria, que las que se pueden aplicar en Fuerteventura. Creo que cada una de las islas debe tener su propia autonomía a la hora de gestionarlo y desde luego debe de pilotarlo el gobierno de Canarias. Pero si en algún sitio, por lo que fuera, en el caso concreto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay focos en el que los números en proporción nos ponen en una situación bastante complicada con respecto a explicar eso en los mercados emisores, va a ser muy complicado. Y debe de haber esa parte. La segunda cuestión,
hay que ya poner sobre la mesa esa comisión que se va a hablar hoy por las patronales con la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias, donde van a exponer lo que ya sabe, obviamente, el Parlamento de Canarias, pero está bien que se haga, ¿no? Hay que poner conciencia sobre la mesa, es decir, esos acuerdos más que las propuestas sobre el contrato. Es decir, oiga, el riesgo es asumido compartido, ¿no? Quiere decir que el gobierno de Canarias y en el caso del gobierno de Fuerteventura no asuma la parte de la prueba PCR a los que vienen de fuera. No quiere decir que no lo hagamos, pero también quien recibe el beneficio de ese que viene de fuera debe de aportarlo, pero en un documento por escrito, más allá de una propuesta de estas características. Creo que es fundamental en esta semana para activar nuevamente la economía. Y tercero, con respecto a estos 14 días, es decir, nosotros en el caso de Fuerteventura, hoy lunes, martes y miércoles, para los datos del jueves, podríamos estar en nuestro pico de techo del nivel de contagio de esa casuística distinta que existe en la isla de Fuerteventura, más allá de 3 cosas concretas que he dicho, ¿no? de 3 cuestiones concretas, que no es el caso. Una vez que ahí tendremos que volver a bajar. Estamos hablando de que hay que controlarlo. Hoy voy a decretar el estado de alarma por riesgo antrópico, en este caso es por la cuestión sanitaria, porque no vamos a volver a decretar el estado de alarma en la isla de Fuerteventura, que a propósito lo hicimos, lo publicamos en el boletín oficial, ni el propio Estado lo tumbó. Fuimos la única isla que lo hicimos y volvemos a hacerlo. Por ese plan de emergencia inicial. Por ese plan de emergencia inicial. Y hoy vamos a volver a hacerlo. Volvemos otra vez al plan de emergencia. No, a una parte de ese plan de emergencia en el ámbito de COVID y en el ámbito de en este caso, sanitario, ¿no? ¿Y cómo se traduce? ¿En qué medidas? Bueno, pues las medidas que se traducirán es volver a coordinar todo este asunto. Debe de haber una coordinación específica en este asunto. Es decir, desde el momento que está en estado de alarma, ya no está los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pendientes sino hay una colaboración en la que hemos estado, como ya le dije, el lunes pasado, hace ya una semana, hablando con el secretario de la Delegación del Gobierno, que estaba delegado de funciones, ese día, en el sentido de tener ese decreto para volver a coordinar esa actividad, es decir, el poder controlar este asunto. Y además también, no solo eso, sino poder inyectar economía para lo que le acabo de decir, los colegios, las medidas sanitarias en los colegios, en fin, y todo lo que se conlleva en lo que es nuestra prioridad en este momento, que es que se pare la curva descendente de contagio y, por otro lado, poner el dinero de los impuestos de los más obreros al servicio de una actividad esencial que es la educación. Un decreto antrópico suena a asumir una gestión de una forma más precipitada de una gestión regional que parece que no se está haciendo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, las peticiones al Gobierno de Canarias serán a través de ese decreto y el Gobierno de Canarias pues podrá darnos la información a través de ese decreto. Hay cuestiones, como en todo trabajo, en las que debe de haber más diligencia y otras que están muy bien diligenciadas. Pero sí, aquí lo que sí está claro es que la información se demostró en su día que era la que se precisaba para poder pararlo. Y tiene que haber, o como no puede ser de otra manera, una corrección única con las personas que coordinan únicamente eso, que no es una única persona la que toma una decisión a la hora de... Pero sí debe de estar escalonado. Así lo creo, así lo haré, y si creen que es ilegal, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Recurrirlo, ya veremos lo que nos dice la justicia. Lo que sí está claro es que lo que no podemos nosotros es estar pendientes de escuchar información por todas las partes sin poder tomar una decisión clara y directa para poder pues gestionar lo que en este momento lo que nos está interesando es parar la curva de contagios. En segundo lugar, disponer recursos para poder tener esa actividad escolar de todos los ciudadanos de Fuerteventura así de claro para poder ayudarlos, si lo quiere la consejería, si no lo quiere no pasa nada, oiga, pero lo que sí está claro es que si no lo quiere y tienes algún problema tendrás que decir por qué has creado el problema si no lo has querido, cuando se te quería ayudar. Y otra cosa, estamos para ayudar, no estamos para estorbar, ¿no? Y en todo caso creo que a nadie le va a molestar este asunto. Lo que sí está claro es que las competencias del Cabildo son las que son y no está, desde luego no está la sanitaria, pero si vamos a hablar de quién es el competente en algo y buscar el culpable sin poder aportar nuestro grano de arena cuando tenemos ciertas herramientas. Esta es una de ellas y esta es la que voy a utilizar. Bien, pues ese decreto que tendrá lugar hoy, presidente, 56 minutos sobre las 8 de la mañana, sabemos que tiene hoy una agenda también con motivo precisamente de todos estos decretos y de todas estas reuniones de urgencia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Y a ustedes emplazarles, volvemos inmediatamente, seguiremos hablando de esa vuelta al cole.